Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Prof. Hola Walter, hola Martin. ¿Te está yendo bien? No voy a responderte. Ok, así que saltemos esa parte que tienes reservado para nosotros. Hoy vamos a hablar sobre las guerras, Roe vs. Wade, la dialéctica hegeliana y las bolas de fuego. Todas estas cosas que algunos de nuestros teólogos llaman conspiraciones. Así que pidamos al Señor que nos bendiga en esta discusión. Nuestro Padre Celestial, una vez más estamos aquí para pedir su bendición y que nos guíe a través de esta discusión y que ilumine nuestras mentes con el Espíritu Santo. Te agradecemos, Dios, por todo esto. En el nombre de Jesús, amén. Martín, si tú intentas colocar los eventos actuales en la imagen profética, entonces seguramente tendrás algunos enemigos, sí. Pero eso viene con todo el paquete y no creo que debamos permitir que eso nos disuada de nuestro objetivo. Así que saltemos directamente a la imagen profética y los tiempos en los que estamos viviendo y veamos si podemos encontrar correlaciones interesantes. Ahora, he tenido algunas conferencias o charlas espirituales actualmente, así que contemplemos los eventos actuales y ajustémoslo a la imagen. Y creo que tendremos más de una, porque están sucediendo tantas cosas que es difícil mantenerse al día. Sí, juntar todas estas piezas, juntar una diapositiva de PowerPoint, y ya antes que te des cuenta ya han sucedido muchas cosas por todo el mundo. Sí, tenemos que empezar de nuevo y poner esta pieza y esa pieza y cortar esta pieza. Bueno, de todos modos, es increíble cómo se están desarrollando las cosas en el mundo. Comencemos de nuevo con esta carta en manuscritos sobre Nashville. Y sé que hemos hablado de esto antes, pero esto es una profecía y tarde o temprano, si creemos que es una profecía, entonces debería cumplirse, ¿sí? Y leemos esto. Cuando estaba en Nashville, le había estado hablando a la gente y en la noche hubo una inmensa bola de fuego que vino directamente del cielo y se asentó en Nashville. Había llamas saliendo como flechas de esa bola. Las casas se consumían, las casas se tambaleaban y caían. Algunos de los nuestros estaban parados allí. Es tal como esperábamos, dijeron. Esperábamos esto. Otros se retorcían las manos en agonía y clamaban a Dios por misericordia. Tú lo sabías, dijeron ellos. Tú sabías que esto venía y nunca dijiste una palabra para advertirnos. Parecía como si estuvieran a punto de romperlos en pedazos al pensar que nunca les habían dicho o les habían dado ninguna advertencia en absoluto. ¿Por qué comenzamos con algo como esto, Martin? Por supuesto, esto puede estar relacionado con Nashville, pero la misma advertencia debe darse al mundo y a todas las ciudades. Así que básicamente es una advertencia: sal de las ciudades, están sucediendo cosas. ¿Por qué señalarían a Nashville aquí? Ahora, Nashville, como tú conoces, es el centro de música. También hemos hablado de eso antes. Y todo tipo de música sale de allí. Se supone que es un área bastante conservadora. Pero tú sabes, como a menudo encontramos en estas áreas muy conservadoras, que también hay un impulso muy liberal en el mismo distrito. Así que echemos un vistazo por qué. Tennessean dice, la estatua de Atena de Nashville se inauguró hace más de 30 años y no hemos dejado de exclamar ¡ay! Durante décadas, la réplica a escala real del antiguo Partenón estuvo en Nashville, pero sin su Atena. Eso cambió el 20 de mayo de 1990, cuando la estatua de Atena Partenos, de 42 pies de altura, se inauguró ante una multitud de miles. La inauguración fue un gran evento con más de 5.700 personas entrando al Partenón para caminar y ver la estatua. Entonces, durante 12 años, Atena fue una estatua blanca y sencilla. Luego, en el 2002, Atena se doró en oro para parecerse más al original, según el Metro Parks.
El proyecto también incluyó detalles pintados en su rostro, vestuario y escudo. Así que básicamente esto es una réplica del Partenón, a gran escala, por cierto. Es un edificio bastante magnífico. Y en mi opinión, ellos tienen bastante fea Atena ahí. Y es de 42 pies de altura. Eso es bastante impresionante. Sí. Así que obviamente, tú puedes ver esto como un tributo desde un punto de vista en particular en Atenas. O tal vez es solo una reconstrucción de la adoración pagana. Bueno, de cualquier manera, esto envía un mensaje al mundo que se alinea a sí mismo. Ahora no todo el mundo en Nashville, por supuesto, se alinea con esto, pero envía un mensaje en particular. Y en ese tiempo hubo un gran furor en el 1990 durante las ceremonias de inauguración de la estatua de Atena en el Parque Centenario el 20 de mayo del 1990. El reverendo Mark Perry se para en la entrada del parque para protestar por el papel de Atena como una imagen pagana. Y tenía un cartel que decía que la idolatría llega a Nashville disfrazada de arte. Y cita a Éxodo y el libro de los Hechos y Primera de Juan. Así que, Martín, ¿tú dirías que existe este conflicto entre el elemento pagano y el elemento cristiano? Definitivamente. Y si tú tomas esto que dijiste, disfrazado de arte, ¿no era el arte también muy frecuente en la antigüedad? Sí, por supuesto. Y si haces ese plural de las artes, entonces incluye el teatro jesuita. La música, sí, la música y todas estas cosas. Por lo que esto es básicamente un símbolo de cierto mensaje. Y este realmente no es un mensaje subliminal, es un mensaje bastante descarado. Así que Nashville es un crisol interesante donde las ideologías chocan. Ahora, ¿qué pasaría si el desastre golpeara a Nashville? ¿De qué lado se fortalecería más? Del lado conservador. Ajá, ok. Así que ese es un pensamiento interesante. El péndulo se iría más a la derecha. Y la gente diría, sí, se lo dijimos. Porque a este arte el péndulo se balanceó hacia la izquierda. Así que usemos esta historia como escenario para nuestra discusión. En este momento el péndulo se inclina hacia el liberalismo. Pero hay muchos ruidos que parecen indicar que ese péndulo podría estar volviendo hacia el lado conservador. Sí, porque no hace mucho tiempo, solo con la administración anterior, estaba bastante a la derecha y luego se balanceó supersónicamente a la izquierda. Pero ahora hay tal juja que podría volver a la derecha, sí. Ahora, ¿cómo dejas que el péndulo oscile y qué hace para que oscile? Juegas el juego y eso se llama la dialéctica hegeliana, en la que permites que estos lados opuestos choquen hasta que obtienes lo que quieres. Es así. Y en el proceso tú tienes el péndulo oscilando de un lado a otro. Y eventualmente oscilará tanto hacia un lado que podría oscilar aún más hacia el otro lado. Y luego podría encontrar un cumplimiento de la profecía del proceso en el proceso. ¿Es posible? Sí, es exactamente como se supone que eventualmente funcione, según la Biblia. Así que es interesante en esta visión que tuvo Ellen White. Ella habló sobre los pilares que se derrumbaron. Ahora, este edificio, el Parthenon, es por supuesto un edificio que consiste en pilares, pero luego se construyeron otros edificios alrededor de él, lo que hizo casi como un complejo también con pilares. Así que es interesante, y no estamos siendo predictivos sobre los tiempos ni nada. Se trata de la ideología, se trata de dos ideologías que chocan.
Esa ideología no solo se ve en Nashville, y es por eso que llegará a esa parte más tarde, sí. Ok, es así como se veía cuando todavía era blanca, aquí a la izquierda. Y ahora cómo se ve en su forma dorada. Y yo no sé, ¿tú te inclinarías ante ella, Martín? Definitivamente no. No creo que haya algo por lo que vale la pena inclinarse. Pero es solo el mensaje simbólico. Y aquí tenemos un artículo en Wikipedia. Tú puedes ver aquí la réplica a escala real del Parthenon. Nashville es la Atenas del Sur. Influyó en la elección del edificio como la pieza central de la exposición del centenario del 1897. Así que esto viene desde muy lejos. Así que viene después del despertar religioso. Sí. Entonces hay un péndulo allí. El despertar religioso, el péndulo estaba a la derecha y luego tiene esta interposición y el péndulo oscila hacia el otro lado y está justo en el centro de este cinturón bíblico. Varios edificios en la exposición se basaron en los originales antiguos. Sin embargo, el Parthenon fue el único que fue una reproducción exacta. También el único que fue preservado por la ciudad. Aunque el edificio del pabellón de los caballeros de Phidias fue comprado y trasladado a la cercana Franklin, Tennessee. Así que estamos hablando de ideologías y estamos hablando de un posible cumplimiento profético. Hay algo más que es interesante en Nashville. Y esto viene de Cruz, Taking the Catholic Pulse, 19 de junio del 2022. Y ahí tienes a la hermana dominicana y ayuda con el trabajo en la nueva traducción del libro de Apocalipsis. Ahora, Martín, ¿será una visión protestante? No, definitivamente no. Definitivamente que no. ¿Y quién está siendo retratado como el chico malo en el libro de Apocalipsis? ¿Será el original? Sí, bueno, por supuesto, esa es la bestia. Y sus asociados. Así que esto también es algo que está sucediendo en Nashville. Así que durante los últimos 5 años, la hermana Mary Dominique Peace, de las hermanas dominicanas de la congregación de Santa Cecilia en Nashville, ha estado estudiando profundamente el libro de Apocalipsis. Ahora, Martín, tal vez deberíamos enviarle un par de DVDs. ¿Ok? El hombre detrás de la máscara. Y envíale un par de WhatsApp de lo que estamos haciendo. A ver cuál sería el resultado. Sí, definitivamente es una buena idea. Ok. Citando el sitio web del proyecto, dijo que el propósito de las traducciones es crear el conjunto de nota más extensa y útil para toda la Biblia, con información de interés tanto para los eruditos bíblicos como para los sectores casuales. El mejor enfoque contribuye a la riqueza de las escrituras en, por ejemplo, la polifonía bíblica resultante de la versión diferente y restaurada, el sentimiento católico y la apreciación de las muchas voces de Dios en las escrituras, ella agregó. Así que queremos que este sonido polivilínico, Nashville, sea el lugar del sonido. Así que enviemos un sonido polivilínico al mundo en lugar de un sonido mono. Martín, me gusta el sonido mono de este libro. ¿Y a ti? Definitivamente. ¿Tú quieres el sonido polivínico de ellos? No. Entonces, ¿puede ser falso? Podría comenzar a sonar como un símbolo que suena. Correcto. Martín, solo hay una palabra de Dios. Dios no puede tener polifonía bíblica, diferentes sonidos, para que las diferentes versiones restauren el sentimiento católico. Solo si hay diferentes versiones, puedes realmente restaurar el campo católico, porque eso se llama confusión babilónica. Sí. Así que parece que estamos sacando la confusión babilónica fuera de Nashville. Parece que tenemos paganismo, parece que tenemos un enfrentamiento con algunos de los conservadores, al menos en la década de los 90. Así que es interesante ver qué sucederá
en este lugar en particular. Así que Martín, vayamos a la monofonía y echemos un vistazo a lo que la Biblia tiene que decir sobre el fin de los tiempos. Y conocemos estos versículos. Esto es solo para preparar el escenario. Apocalipsis 13, verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra por los milagros. Esta ahora es la segunda bestia de Apocalipsis, la que sale de la tierra, no la que sale del mar. Es decir, no de la multitud de naciones, sino del poder separado, que surgió en un área no poblada por naciones en ese momento, por lo que se refiere a los Estados Unidos de América. Y tenía poder con estos milagros para hacer a la vista de la bestia, por lo que existe una asociación entre el segundo poder y el poder de la bestia, lo cual es el catolicismo, diciendo a los que moran en la tierra que le hagan una imagen a la bestia, que tenía la herida de espada y vivió. Así que la imagen de la bestia se desarrollará y tiene que ser una imagen de la bestia. Una imagen es algo que se parece al original. Acabamos de ver una estatua que era una imagen y era como la original, aparentemente. Entonces, ¿cuál era la original? La original era una unión de la iglesia y el Estado. La iglesia hizo las reglas y el Estado las ejecutó. Eso es lo que estaban haciendo, ¿sí? En otras palabras, esta es una profecía de que en los Estados Unidos de América, la iglesia una vez más haría las reglas y el Estado las implementaría. Eso es exactamente lo que dice. Ahora, sea lo que sea, abiertamente o lo que hagan clandestinamente, es irrelevante mientras eso suceda. Por lo que esta es una predicción de que la iglesia y el Estado se unirán juntos, lo que por supuesto es contrario a la Constitución. Y esta imagen de la bestia que tenía la herida de espada y vivió, nos dice que la primera bestia definitivamente no está muerta, pero tiene un lacayo que le hace el trabajo por ella, sí, que llega a toda bandera. Sí, entonces es como Herodías, susurrándole al oído a Salomé, la hija, diciéndole: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y tarde o temprano ella va a hacer eso. Pero para que no sea demasiado obvio, lo convertirán en una ley general. Y cortarán algunas cabezas, además de la de Juan el Bautista. Y en el verso 15 dice: y tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia. Eso es interesante. Él tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara y causara que todos los que no la adoraran, los que no adoren a la imagen de la bestia, deben ser asesinados, por lo que viene un decreto de muerte. Martín, eso es una profecía bíblica, eso no es una conspiración. Por lo que este segundo poder, los Estados Unidos de América, se convertirá en la primera bestia. Será una unión de la iglesia y el Estado. Y alguien está susurrándole al oído lo que debe hacer y cómo debe hacerse. Pero para lograr eso hay que influir en la opinión pública, sí. Entonces es ahí donde viene tu péndulo. Es ahí donde viene la dialéctica hegeliana. Viene el juego y tú tienes que manipular los medios de comunicación. Porque quiere que los medios de comunicación impriman la ideología en la mente de los hombres, incluso ideologías de conflicto, para que al final pueda tener una síntesis. Es importante recordar que será de ambos lados. Ambos lados están controlados por el mismo poder. Es así como tú dices, es muy importante recordar eso. Pero el resultado de la síntesis será un decreto de muerte contra cualquiera que no esté de acuerdo con el sistema. ¿Ok? Cualquiera que contradiga el sistema tendrá que irse. Y él, la segunda bestia, hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres,
libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente, para que haga lo que digan, y lo hagas o esté ideológicamente convencido de que es correcto, y lo hagas. Pero es la marca de la primera bestia. Y ella ha afirmado públicamente que la marca de su poder eclesiástico es que movió la solemnidad del sábado del séptimo día al primer día de la semana, el domingo. Y eso muestra que ella está por encima de la Biblia, que su tradición es superior a la Biblia. Esta es una afrenta a la autoridad de Dios. Es una usurpación de la autoridad de Dios. En realidad, es exactamente lo que Satanás quería en el cielo. Sí, él quería hacer cargo de toda la autoridad. Y él está usando el símbolo de Dios, de su autoridad, donde Dios dijo específicamente, recuerden. Y luego, para implementarlo, se asegurarán de que no puedas por ti mismo, a menos que esté de acuerdo con el sistema y aceptes la marca de la bestia. O el nombre de la bestia. Ahora, el nombre siempre representa el carácter. Sí. Así que si tú aceptas el nombre de la bestia, eso significa que tu forma de pensar entre en armonía con la de la bestia. Tú has adoptado su carácter. ¿Qué carácter debemos adoptar? El de Jesús. ¿Ah? Entonces te está poniendo un manto que no es tejido en una tela celestial. Entonces no está cubierto por la justicia de Cristo. No tiene nada que ver con la justicia de Cristo. Tú tienes otra justicia aquí que está basada en obras sacramentales. Guardar el domingo, un mandato de la Iglesia Católica Romana, que es un tema sacramental. Entonces, ¿por qué se convierte en un asunto de salvación? Serás condenado a muerte si no lo haces. O el número de su nombre. Y su número sabemos que es 666. Ese es el número de rebelión contra Dios. Así que aquí hay una profecía, Martin. Y esto es lo que va a suceder en la tierra. Y porque ella está escribiendo allí, no importa cuánto intente retraducirlo esa hermana. Esto es lo que va a pasar. No importa lo que cualquier teólogo tenga que decir. Esto va a suceder. Ok, así que tendremos que investigar cómo se está jugando este juego. Ahora, como hemos dicho antes, ambos lados están cerca, están siendo juzgados por el mismo poder. Así que ya sea que lo estemos mirando desde la perspectiva de un conflicto este-oeste, ya sea que lo estemos mirando desde la perspectiva de un conflicto ideológico, un conflicto liberal versus conservador o incluso un conflicto de alianza partidaria, ambas partes están controladas por el mismo poder. De lo contrario, la dialéctica hegeliana no funcionaría. Exactamente. Por lo que tú no puedes elegir bandos. Tú no puedes, hemos dicho eso desde antes. Solo puedes verlo y es como estar sentado en una vida real, en una situación devoradora. Así que en este momento tenemos guerras y rumores de guerras. Martin, como hemos dicho, alguien puede usar cualquiera de estas dicotomías para crear la dialéctica, ¿sí? Así que veamos el asunto de la guerra y cómo puede influenciar en la opinión pública de una forma u otra. Sí, definitivamente. Así que esta guerra en particular que tú tienes ahora es solo una guerra con respecto a las fronteras y a la invasión de fronteras, o hay aspectos ideológicos asociados con ella. Definitivamente tiene que ver aspectos ideológicos en esto. Ok. Ha declarado Rusia de manera bastante clara y descarada que ellos no quieren las ideologías liberales de Occidente que se extiendan dentro de su región. Sí, ellos lo han dicho. Y también Putin ha dicho que esto ni siquiera es una guerra, que esto para él es un ejercicio militar. Es un ejercicio militar. Para aclarar las cosas, sí. ¿Ok? Ahora, en estos momentos hay varias opiniones en el mundo, pero ciertas opiniones parecen estar suprimidas, ¿sí? Bueno, mencioné esto hace mucho tiempo. Yo solía usar algunos canales en YouTube
que podrías ver que tenían algunas noticias rusas. Pero ya no encuentro nada de eso. Ok. Así que si quieres que la gente se vuelva curiosa, una forma de hacerlo es comenzar a censurar ciertas cosas. ¿Ok? Ahora mismo, si tomas Sudáfrica, por ejemplo, en los viejos tiempos teníamos un tablero de sensores y el tablero de sensor eliminó todo lo que estaba remotamente por debajo del cinturón o incluso ideológicamente no era la corriente principal de los medios de comunicación. ¿Logró suprimir eso o realmente lo hizo más prominente? El lado opuesto. Simplemente lo hizo pasar a la clandestinidad y luego prominente allí. Y luego, cuando salió a la superficie, se convirtió en la norma. Así que la supresión nunca ha funcionado realmente. Funciona por un tiempo, pero luego tiene el efecto opuesto. Sí, también puede ser parte de la dialéctica hegeliana. Así que seguramente después de 6.000 años de experiencia, Satanás debe saber cómo funciona la mentalidad. Sí. Así que si prohíbes la pornografía, ¿desaparece? No. Prospera, sí. Pero parece que está haciendo algo. Es interesante, ¿sí? Así que YouTube elimina más de 9.000 canales relacionados con la guerra de Ucrania. YouTube ha eliminado más de 70.000 videos, 9.000 canales relacionados con la guerra en Ucrania por violar las pautas de contenido. Incluido, ha eliminado videos que se referían a la invasión como una misión de liberación. Ahora, Martín, ¿qué hace que YouTube sea tan sabio? ¿Y quiénes son los controladores de YouTube? Que son tan sabios que saben lo que se debe eliminar y lo que debe permanecer. Esto tiene que ser parte de los que toman decisiones, ¿ok? Y son organizaciones bastante poderosas. El director de productos de YouTube, Neil Mohan, dijo: tenemos una política de eventos violentos importantes y eso se aplica a cosas como la negación de eventos violentos importantes. Todo desde el Holocausto hasta Sandy Hook. Y por supuesto, lo que está sucediendo en Ucrania es un gran evento violento y por eso hemos utilizado esas políticas para tomar medidas sin precedente. ¿Quién es el we, Martin? ¿Quién es nosotros, Martin? Nosotros nunca sabremos. La primera y probablemente la responsabilidad más importante es asegurarse de que las personas que buscan información sobre este evento puedan obtener información creíble de alta calidad en YouTube, por lo que seguramente debe haber un individuo o grupo de individuos sabios que saben exactamente que es información precisa y creíble de alta calidad. Ahora, ¿qué, Martín, si la otra parte también tiene información precisa y creíble de alta calidad, que quizás nunca se escucha? ¿Esto lo haría curioso? Definitivamente. Lo haría bastante curioso, sí, especialmente cuando deseas escuchar a ambos lados. Sí, a menos que, por supuesto, tú seas una de esas personas que van con la corriente y escuchan lo primero que ven en la noticia. Pero como puedes ver, el miedo es un factor muy interesante para canalizar las mentes de los hombres. Así que echemos un vistazo a algunos de los acontecimientos en Rusia y el resto del mundo. Al margen de la guerra en Ucrania, otro conflicto se está gestando entre Moscú y Lituania y la Unión Europea. La semana pasada, Lituania decidió prohibir el tránsito de bienes sancionados por Rusia de Kaliningrado para protestar por lo que Rusia calificó como una medida provocativa y abiertamente hostil. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, la prohibición viola un acuerdo del 2002 entre Rusia y la UE. Rusia advirtió que ciertamente responderá a las acciones hostiles. Un aliado principal del presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó a Lituania con que Moscú respondería de tal manera que la gente del estado báltico sentiría el dolor. Escúchenlo. Este es un ejemplo de que no se puede confiar ni en las declaraciones verbales de Occidente ni en las escritas.
Rusia ciertamente responderá a tales acciones hostiles. Las medidas apropiadas se están elaborando entre los departamentos y se tomarán en un futuro próximo. Sus consecuencias tendrán un grave impacto negativo en la población de Lituania. Ahora, tras la advertencia de amenaza de Rusia, Estados Unidos ha puesto su peso detrás de Lituania. El Departamento de Estado de Estados Unidos dio la bienvenida a la medida económica tomada por Lituania contra Rusia por su invasión. Hemos sido muy claros en el curso de la guerra de Rusia contra Ucrania. Y de hecho, mucho antes de que Rusia comenzara su invasión no provocada de Ucrania, que nuestro compromiso con la OTAN es específicamente nuestro compromiso con el artículo 5 de la OTAN. La premisa de que un ataque contra uno constituirá un ataque contra todos. Ese compromiso por parte de Estados Unidos es férreo. Así que Martin, el portavoz ruso, dijo que habría graves consecuencias y que habría contramedidas que realmente dolerían. ¿Se refirió a la desinformación del oeste? Por lo que hay dos lados en una historia, ¿sí? Bueno, no de acuerdo con YouTube y no de acuerdo con lo que dijo el representante estadounidense. Ahora, si tú tomas a Rusia y los medios de comunicación, por ejemplo, entonces Rusia no está sola, está asociada con BRICS, sí, y BRICS contiene muchos países, incluyendo Sudáfrica y por supuesto países sudamericanos e India. Y India sigue importando petróleo ruso. Por lo que no todos lo ven exactamente como YouTube querría que lo vean. Así que tienes una gran parte, si lo tomas de acuerdo con la población, probablemente más de la mitad de la población mundial está en el otro lado. Ok, así que esta es una receta para la dialéctica hegeliana. Así que incluso si dejas la guerra afuera, que es el miedo, aquí hay una batalla ideológica. Ok, ¿hasta dónde van esta amenaza? ¿Qué tan lejos? Aquí vemos un artículo de Independent del 23 de junio del 2022. Putin amenaza con desplegar a Satanás 2, misiles nucleares que pueden llegar al Reino Unido en 3 minutos para fin de año. Eso sería para fines del 2022, ¿sí? Es interesante que ellos estén prediciendo un tiempo, pero siempre se retrasa un poquito, pero crea la posibilidad de tensión y miedo. Dice que continuaremos desarrollando y fortaleciendo nuestras fuerzas armadas. No hay dudas de que seremos aún más fuertes, él agregó. El vicepresidente del Comité de Defensa de Rusia, Alexei Suraplio, el mes pasado amenazó con usar su misil nuclear hipersónico RS-28 en Occidente como Satanás 2 para atacar a Gran Bretaña en solo 200 segundos. La advertencia se produjo después de que Finlandia indicara su intención de unirse a la OTAN. Si Finlandia quiere unirse a este bloque, entonces nuestro objetivo es absolutamente legítimo cuestionar la existencia del Estado. Si los Estados Unidos amenazan a nuestros estados, es bueno. Aquí hay algunos perros callejeros para ti y habrá cenizas nucleares para ustedes si ustedes creen que Rusia no debería existir. Y Finlandia dice que no es uno con los Estados Unidos. Bueno, ponte en fila porque aquí hay serias amenazas declaradas. Y el mundo podría estar en crisis y miedo. Ahora, el miedo es una gran herramienta para mover las mentes de la gente. Y tal vez la gente piense, bueno, ¿por qué Rusia actúa así? Tal vez tenga una razón legítima aquí y allá. Eso es muy importante porque, una vez más, puedes negar que está atrapado en un lado. Podría escuchar todo este lado conservador y hemos mostrado en los episodios anteriores las cosas que dice Putin, que son más, a veces un poquito más orientado a la moral. Y es interesante
que tú tienes estos tonos morales que vienen de ese lado. Y luego tienes los tonos muy liberales que vienen del lado de Biden. Y muchas risas de Kamala Harris. Así que definitivamente tenemos un enfrentamiento aquí. Y tú puedes tender a querer elegir un lado. Incluso así lo es. No estamos eligiendo un lado ahora. Dejamos eso bastante claro. Estamos mirando la dialéctica hegeliana. Así que, Martin, esto es solo una guerra fría que terminará en una guerra real, o solo es un ruido cibernético psicológico. El futuro dirá. Sabemos cuál será el resultado final. Habrá una imagen para la bestia. Y esa imagen de la bestia será implementar ideologías que son parte integral del carácter de la bestia, el sistema católico romano. Eso es lo que va a suceder. Pregúntate a ti mismo la pregunta. ¿Está asociada Roma y trabajando con ambos lados? Ese es un hecho. No puede ser negado. No se trata solo de trabajar con los partidos políticos o también trabajar con los magnates de los medios de comunicaciones. Ambos. Incluso las corporaciones. Todo el mundo. Roma es el centro. Así que, ¿quién es el titiritero? ¿El hombre en blanco? ¿El hombre de blanco? Sí. ¿O el hombre de negro? Sí, dejamos eso porque tenemos tantas preguntas sobre eso que realmente ha puesto mi pie en eso. La gente quiere saber quién es el hombre de gris. Bueno, tendrás que hacerlo. ¿No hablamos de él en el pasado? No. ¿No mostramos una foto de él en el pasado? ¿No? Del hombre que realmente... ¿Quién es este hombre detrás de la línea negra? ¿Y quién es este capo actualmente? Entonces tienes al Papa Blanco y tienes al Papa Negro y juntos... Bueno, eso es todo. Eso es todo. Esto es muy conspirativo. Sí, es como el rey del maná. Sí, es algo así. Ahora, ¿hasta dónde irá el ruido cibernético? Tiene que ser muy convincente, ¿sí? Así que echemos un vistazo a otro y veamos qué está pasando. Muchos habían pronosticado que el conflicto en Ucrania iniciaría otra guerra fría. Esta noche queremos decirte que ya ha comenzado. La OTAN ha puesto en alerta máxima a 300,000 soldados. Eso debería decirte algo. ¿Qué es una guerra fría? Algo que no es la típica guerra militar, sino que involucra batallas de poder, implica sanciones económicas y a menudo una fuerte acumulación militar. Básicamente todo lo que no sea luchar con armas. Las tropas se ejercitarán junto con las fuerzas de defensas locales y se familiarizarán con las instalaciones locales del terreno y buscarán nuevas reservas de posición previa. Juntos, esto constituye las mayores revisiones, nuestras defensas y disuasión colectivas desde la Guerra Fría. Europa podría convertirse en el próximo campo de batalla. Ya lo es con Ucrania, pero la guerra en Ucrania ha resultado una pesadilla para la seguridad de la UE. No tiene otra opción que prepararse para un conflicto más amplio. América está de acuerdo con esta evaluación, por lo que aumentará las fuerzas estadounidenses en Europa. El Reino Unido y Alemania dicen que contribuirán al resultado si se trata de una acumulación masiva en el flanco este de la OTAN. Hemos reafirmado nuestro compromiso en el artículo 5, que el artículo 5 es sagrado, y atacar a uno es como atacar a todos, y defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN. Cada centímetro del territorio de la OTAN. Junto a nuestros aliados nos aseguraremos de que la OTAN esté lista para enfrentar las amenazas en todas las direcciones y en todos los dominios, tierra, aire y mar. Y en el momento en que Putin haya hecho añicos la paz en Europa y atacado los principios mismos del orden basado en reglas, Estados Unidos y sus aliados van a dar un paso al frente. Vamos a dar un paso al frente. Estamos demostrando que la OTAN es más necesaria ahora que nunca y más importante que nunca. Un despliegue de 5,000. Próximo es el Reino Unido. Albergará 2 escuadrones de caza F-35 estadounidenses. La tercera ubicación es España. Allí se trasladarán 2 destructores de la Armada Americana. Recuerda que España ya cuenta con 4 destructores americanos.
por lo que ahora contará con un total de 6. Estados Unidos también está desplegando un sistema de defensa aérea. Se enviarán Italia y Alemania. Pero el movimiento más grande será en Polonia. Aquí Estados Unidos está planeando un cuartel general militar permanente. El quinto cuerpo del ejército de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos estará estacionado en Polonia. Esta es una fuerza de combate. El enfoque aquí está en 8 países: Estonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania y Rumania y Bulgaria. Ahora la OTAN tiene una fuerte presencia en esta región. ¿De cuántas tropas estamos hablando? Por lo menos de 324,000 soldados a 24,000 soldados. Estos soldados del país anfitrión y naciones aliadas, lo que significa que son fuerzas de la OTAN, más equipos de defensas. Por lo que tanto la OTAN ahora tiene un gran poder de fuego en su flanco este. Es un medio para proteger sus propios intereses, es decir, con los hábitos de los ucranianos y el pueblo ucranianos. Los miembros de la OTAN y los países líderes de la OTAN simplemente quieren afirmar aún más su papel en el mundo, confirmar el liderazgo de su hegemonía en el sentido de confianza de la palabra de sus ambiciones imperiales. ¿Qué significa un despliegue ruso? Más misiles, más búsqueda de guerra, incluso armas nucleares. Rusia puede haber fortalecido a la OTAN, pero Putin no dudará en enviar un mensaje. Este conflicto solo se está intensificando. Ahora, Martin, en términos de la profecía, la tensión y la exageración están aumentando en el mundo. Está llegando a un punto tremendo. Sí, y ahí hay 2 lados. Sí. Ahora, ¿puedes definirlos claramente o ambos lados están representados de alguna manera en todas partes? Ellos lo representan en todas partes. Los lados se pueden identificar claramente con la dirección, pero no con la ideología. Ok. Así que tenemos que pasar de este tipo de conflicto al conflicto ideológico también, porque básicamente se reducirá a la moralidad. Eso es todo. Y las leyes morales serán dictadas por la primera bestia, susurradas al oído de la segunda bestia e implementadas en su nombre por la segunda bestia. Eso es lo que la profecía nos dice que sucederá. Ahora, me parece interesante que con esta escalada, ¿no parece que estamos llegando a un punto culminante? Sí, en realidad, culminando hacia un plan. Debe haber un plan detrás de él. Satanás no está fuera de control. Él es un maestro, estratega, recuerda. Él tiene una maestría en planear y planea meticulosamente y planea ese ataque. Ahora, ¿contra quién es ese ataque? Es contra la gente de Dios. Y Dios, sí, él odia a Dios. Y odia a los representantes de Dios en la tierra, los que guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio de Jesús. Ellos tienen que ser eliminados. El gobierno de Dios tiene que desaparecer. Y este es un medio para un fin, sí. Pero poniéndolo así, aunque el remanente de Dios es pequeño, ese es su objetivo final, porque los demás son todos colaterales. Y en cualquier caso, Él gana si ellos no eligen ser parte. No importa qué lado tú elijas, si estás en el lado equivocado. Tú puedes ser neutral en términos de los asuntos mundanos, pero no puedes ser neutral cuando se trata de los asuntos de Dios, o de lo contrario, Él te vomitará de su boca. Entonces, movámonos del lado político y la guerra al aspecto de la ideología. Roe versus Wade. Cada ciudad, cada pueblo, queme el precinto hasta los cimientos. Así que hubo grandes resentimientos por el fallo de la Corte Suprema. Y eso no te hace pensar que es igual a lo que pasó en la Revolución Francesa. Absolutamente. La Revolución Francesa es el modelo de cómo el mundo estaría cuando llegue el punto de culminación. Y estamos ahí, podemos ver eso. Así que echemos un vistazo a esto, a esta pequeña construcción que hemos reunido aquí. Cada ciudad, cada pueblo, que vemos el recinto
hasta el cimiento. ¡No le tenemos miedo! ¡Hey, cuidado! Vamos a recibir una avalancha de personas. He declarado esto como nuestro puerto seguro. Aquí es donde tenemos la Estatua de la Libertad, dando la bienvenida a las personas que están oprimidas, las mujeres que no pueden recibir el derecho fundamental de controlar su cuerpo, recibir un aborto. Están oprimidas y son bienvenidas aquí a Nueva York. Un bebé no está vivo hasta que respira por primera vez. Corte de Nueva York. Quemen la Corte de Nueva York. Tenemos tantos problemas con la Corte Suprema y la legitimidad. Este tribunal ha perdido su legitimidad. Han quemado cualquier legitimidad que aún pudieran tener. Esta es una crisis de legitimidad. Y eso amenaza la legitimidad a largo plazo de la Corte. La Corte está a punto de enfrentar una de las mayores amenazas a su legitimidad. Percibida en esta historia, la Corte Suprema ha perdido la legitimidad con el pueblo estadounidense. La crisis de legitimidad misma de la Corte Suprema de los Estados Unidos me llena de tristeza. Martin, estos son los medios de comunicaciones que supuestamente son imparciales. Ellos difunden una palabra de moda y todos la repiten. ¿No es eso parte del adoctrinamiento? Eso haría que Biden use la palabra legitimidad y tal vez la vicepresidenta Kamala Harris, y podría reírse mucho al respecto. Sí. Ok, aparte de las bromas. Ahora, ¿este es un problema emocional? Oh, tú sabes. Ellos estaban tan emocionados el 6 de enero que no veo nada diferente en esta parte ahora. En realidad, Martin, ya no se nos permite decir mujeres. Ahora, es un padre biológico. Y yo no sé, Martin, ¿tú calificas como un padre biológico? Lamentablemente no. Ok, otra vez, aparte de las bromas, aunque las bromas a veces tienen un propósito, y es un tema muy serio, es un problema ideológico. Ahora, la gente se enoja con respecto a este tema. Bueno, estaban en el Senado, casi irrumpiendo en el Senado. Ahora, tenemos un punto de choque que podría volverse violento en términos de los dos lados. Creo que ya lo hemos visto. ¿Ok? Así que aquí hay una dialéctica hegeliana. Y de nuevo, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué organización mundial consistentemente ha estado en la posición de que la Corte Suprema ahora en realidad verbalizó? El catolicismo romano es un factor común, ¿cierto? La mayoría de los jueces de la Corte Suprema también son católicos romanos. Ok. Ahora, hay una ideología, un movimiento ideológico hacia el sentimiento de esa iglesia. Definitivamente. Ahora, la cosa interesante es que no estamos discutiendo la moralidad de los mismos, porque en realidad podría tener razón en términos de este punto. ¿Podría ser posible que si el péndulo oscila a su favor en este tema moral, el mismo péndulo podría oscilar a su favor con respecto a otros temas morales que podrían no ser bíblicos? Definitivamente. Como si pudiera preguntarlo así. 9 de los 10 mandamientos que los cristianos no tienen ningún problema en cumplir. Solo hay uno con el que tienen problema. Sí. Y ellos pueden tener todas estas cosas y estas reglas maravillosas. Pero si hay uno que no está en armonía con la Biblia, bueno, entonces podría obtener 9 muy favorables de su lado. Y luego tragar una 10ª línea de gancho. Pero la otra pregunta financiera importante es,
El padre biológico puede viajar y si trabaja para la compañía adecuada y está buscando un aborto, más personas que estamos viendo van a tener que confiar en el derecho de su empleador para obtener ese apoyo financiero, para llevar a cabo eso. Ahora, por ejemplo, los artículos deportivos de Geek ahora nos dicen que prometen $4,000 para cualquier empleado de la familia en su plan de seguro que acceda a un aborto, y hay una larga lista de compañías que están haciendo lo mismo. Tienes Levi's, Starbucks, JP Morgan y otros. El punto aquí es, Kerry, es que estos beneficios se brindan por estas empresas que están dispuestas a hacerlo no solo por su filosofía como corporación, sino porque tienen sentidos financieros para ellas. El verdadero desafío será para las pequeñas empresas que no pueden darse ese lujo y para los empleados de esas compañías que no pueden acceder de esa manera. Por lo que habrá una historia de dos mundos. Si trabaja para una empresa de Fortune 500 en Estados Unidos, es muy posible que obtenga este beneficio médico. Las empresas más pequeñas no pueden. Creo que eliminar el derecho de Roe v. Wade es tomar decisiones sobre cuándo y si tener hijos tendría efectos muy dañinos en la economía y haría retroceder a las mujeres décadas. Bueno, Martin, entonces el padre biológico, sin importar quién sea, si es él o ella, ahora puede tener el derecho. Y a ti te pagan incluso por abortar. Este mismo tema de los padres biológicos, ¿alguna vez has tenido algo más ridículo que eso? No queda una definición de mujer, por lo que probablemente no califica bien. Así que estamos pasando de lo sublime a lo ridículo, pero debe haber un punto en eso. Pero también me parece increíble que la mujer o el padre que da luz tenga el derecho absoluto como a lo que sucede con el cuerpo, excepto cuando se trata de otros problemas con los que están involucradas las agujas. Entonces de repente no tienen derecho. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona en la parte de YouTube? Que ellos deciden lo que es bueno para ti. Así que otras gentes deciden. Así que tú ves todas esas corporaciones. Sí, la más grande, todas esas megacorporaciones ¿están de alguna manera involucradas con el Vaticano? Claro que sí. Podemos decir que casi todas ellas. Ok. Así que tenemos las megacorporaciones. Ellas participan en el juego. Tenemos incluso a los medios de comunicaciones que participan en este juego. Tenemos el mundo religioso que participa en este juego. Por lo que hay una gran dialéctica hegeliana en esto. Y el Estado está involucrado. Y tiene el Estado el derecho a hacer demandas o implementar legislación que de alguna manera incida en la moralidad. Sí. El gobierno ya no tiene eso más, pero ahora los estados lo hacen. Así que ahora nos estamos moviendo hacia una imagen de la bestia, ¿sí o no? Definitivamente. Ok. CBN News dice, justifica y excusa la intención de matar a un bebé. La Asamblea del Estado de California aprueba el proyecto de ley sobre infanticidio modificado. Fight Not Over. Esto viene del 27 de mayo del 2022. La Asamblea del Estado de California aprobó el jueves lo que los defensores de la vida llamaron una medida radical que llamaron el Proyecto de Ley de Infanticidio. Como informó CBN News, los grupos pro vida se opusieron a AB 2223 que dicen que el nuevo lenguaje agregado a la legislación propuesta protegería a una madre de cargos civiles y penales por cualquier acción o sumisión relacionada con su embarazo, incluyendo aborto espontáneo, muerte fetal o muerte perinatal. Aunque las definiciones de muerte perinatal varían, todas ellas incluyen la muerte de recién nacidos 7 días o más después del nacimiento. Martin, ya esto no es más perinatal, esto es post-perinatal. El lenguaje enmendado de AB 2223, muerte perinatal por causa que ocurrieron en el útero, no hace nada para cambiar las protecciones del proyecto de ley para cualquiera que mate a un bebé nacido vivo durante los primeros 28 días de vida, decía la carta. Martin, no es de extrañar que la gente se enoje, porque esto es infanticidio, como muchos dirían. Y sin embargo, los tribunales y las legislaciones implican que es posible que deba cambiarlo para que no se convierta en infanticidio. Ahora,
Este es un problema moral y el problema moral nuevamente se pone del lado de una posición tomada por el Vaticano. Así que si pasa por el tema del aborto a otro tema, la oración pública, que por supuesto fue prohibida bajo la llamada Constitución. Y si miramos este asunto, este fallo de la Corte, sentencia de oración. Tubin de CNN se preocupa de que la Corte Suprema permita una mayor participación del Estado en la religión. El analista legal de CNN, Jeffrey Tubin, argumentó que el gobierno se estaba involucrando más con la religión después de que la Corte Suprema decidiera que un distrito escolar público no tenía derecho a impedir que un entrenador de secundaria rezara solo después de los partidos de fútbol. Así que este hombre había sido despedido porque estaba orando en los partidos de fútbol y la corte falló a su favor. Así que al racionar las noticias de última hora el lunes, CNN criticó a la corte que permite una mayor participación del Estado con la religión. Todo eso es parte de un paquete y eso es lo que Donald Trump prometió que entregaría a la Corte Suprema. Y eso es precisamente lo que entregó a la Corte Suprema, afirmó Tobin. Entonces, ¿hay una afirmación de que la Iglesia y el Estado se están acercando? Sí. Y ahora hay algunos que están contentos por eso y otros que están furiosos. Ok. Ahora, ¿qué pasa si puedes usar estos problemas emocionales y el debate de Roe vs. Wade contra el peso y la violencia que surge? Eso hace que la persona esté tan disgustada con todo esto que el péndulo comience a moverse en la dirección en que la profecía dice que ocurrirá. Sí, porque la profecía predice que el péndulo en realidad terminará en el lado más conservador, que la Iglesia y el Estado estarán juntos. Eso es correcto. Y la sociedad debe estar empujada hasta el punto en que acepten estas ideologías. Y los pocos que no lo hagan, entonces tendrán que recibir la marca en su mano. Sí, en realidad puede ser el otro lado, también puede ser cualquier lado, pero no tiene que esperar a que gane una parte en particular para que esto se implemente. Exactamente, porque califican ambos para cumplir la profecía, sí. Ok, ahora, ¿qué tan alto fue realmente el bombo? Bueno, hubo intentos de asesinatos. Eso dice que fue bastante serio. Y luego hubo críticas tremendas del gobierno que aparentemente no hicieron lo suficiente para proteger a los jueces. Porque el gran jurado acusa a un hombre acusado de intentar asesinar a Brett Kavanaugh. Nicholas Jones, de 26, enfrenta un cargo de intentos de asesinatos de un juez asociado con la Corte Suprema, dijeron los fiscales federales en una declaración. Así que aquí hay una historia de un hombre que estaba dispuesto a ir tan lejos como para asesinar a uno de los jueces debido a la decisión que se tomó. Y luego, solo para traerlo de vuelta al ámbito político, esto viene de político, ellos dicen que Trump en realidad dijo que Dios tomó la decisión de anular Roe vs. Wade. Es interesante. ¿Recuerda que él prometió que lo haría? Sí. Así que aquí Dios tomó la decisión. El expresidente Donald Trump el viernes acreditó la intervención divina por la decisión de la Corte Suprema que anuló décadas de precedentes que protegen los derechos de los estadounidenses al aborto. Dios tomó la decisión, dijo Trump en una entrevista con Fox News. Esto devuelve todo a los estados a los que siempre ha pertenecido, dijo Donald Trump. Esto es seguir la Constitución y devolver derechos cuando deberían haberse otorgado hace mucho tiempo. Esta decisión y otras de la Corte que han sido aclamadas por los conservadores solo fueron posibles porque cumplí todo lo prometido, incluida la nominación y la confirmación de 3 constitucionalistas muy respetados y fuertes en la Corte Suprema de los Estados Unidos, dijo Trump en un comunicado emitido el viernes. Fue un gran honor hacer esto y que se haga así, él agregó. Ahora es interesante que él diga
que son constitucionalistas, mientras que los demás dicen que están violando el gobierno. Dicen que la legitimidad se ha ido, sí. Así que, en realidad, lo que van a hacer es definir qué es parte de la Constitución y qué está fuera de la Constitución. Es aquí donde viene la ley dominical y se vuelve muy interesante, porque si la legislación dominical entra bajo el manto del medio ambiente y la industria para darle descanso a la gente, entonces no es un tema religioso, no. Y entonces ya se vuelve constitucional y la Corte Suprema puede votar que es constitucional. Pero las iglesias estarán felices, sí, estarán muy felices de violar la Constitución bajo el manto del medio ambiente y la industria. ¿Ok? Así que Martin, también es un problema religioso y ves que la violencia también se dirige hacia una iglesia o denominación en particular. Entonces se vuelve aún más interesante. Aquí hay un artículo de junio 28. La Iglesia Católica de Virginia fue atacada con fuego y grafiti después de que Scorus volcara Roe. Así que las personas involucradas en este tipo de vandalismo ¿saben quién está realmente detrás de esto? Sí, porque apuntan a la Iglesia Católica Romana. Ok, pero aquellos que están en contra del aborto, esto crea un vínculo entre la Iglesia Católica Romana y el Estado. Eso es muy inteligente. Sí, aquí está la dialéctica hegeliana. Esto es perfecto. Según los informes, la policía de Virginia inició una investigación de incendio provocado después de que una iglesia fuera atacada con fuego y grafiti a raíz de la decisión de la Corte Suprema de Roe vs. Wade. Dos de los mensajes decían: esto no se detendrá, separación de la iglesia y el Estado. Ahora, Martin, esto es muy interesante, porque de esto es lo que estábamos hablando al principio, en el libro de Apocalipsis, que esto va a surgir y va a ser la imagen de la bestia. Este tipo de violencia, de nuevo, creará un vínculo de simpatía con estas ideologías. Lo hará. Así que la separación de la iglesia y el Estado eventualmente vendrá en una gran proporción de la sociedad. Todos los que están disgustados con lo lejos que se ha movido el péndulo hacia el lado liberal. ¿Ok? Así que en su sitio web, la Iglesia de la Comunidad Católica de St. John Newman ha publicado un enlace, un mensaje del obispo Michael Burberry de la Diócesis Católica de Arlington, que dice: agradecemos a Dios por esta decisión tan bienvenida de la Corte Suprema que anuló Roe vs. Wade. Este vínculo de simpatía es increíblemente importante para el cumplimiento de la profecía. Eso es todo, porque ahora has tenido un católico y a Trump diciendo exactamente lo mismo. Bueno, ahora no solo el obispo estaba feliz, no, aquí hay otro artículo que dice que el Vaticano elogia la decisión del aborto de la Corte Suprema. Dice que ser pro vida significa también apoyar otros temas, pero no los detallan aquí correctamente. ¿Este es un paquete? Sí. El Vaticano ha elogiado a la Corte Suprema por defender la vida y revertir la postura del país sobre el aborto de casi 50 años. El Papa Francisco comparó previamente el acto del aborto con contratar a un asesino a sueldo, pero ha instado a la Iglesia Católica a ver la provida como un tema más amplio que el simple aborto. El presidente Joe Biden, un católico devoto, llamó el viernes cuando la Corte Suprema anunció que anulaba Roe vs. Wade un día triste para los Estados Unidos. ¿Esta es la dialéctica hegeliana? Sí, así que el presidente de la imagen está en realidad en contra de la imagen, pero también está a favor de ella porque es parte de ella, porque es católico. Ahora, por su postura negativa, está empujando el péndulo hacia la derecha. Sí. Martin, esto es muy interesante. Y yo creo que este es el final del juego. Todos estos problemas
son una cortina de humo para los otros problemas. Sí, pero el verdadero problema está escondido. Ahora echemos un vistazo a lo que todo esto le ha hecho a la imagen de la izquierda. ¿Y cómo se balancea el péndulo? Si se balancea del todo. Esto viene del New York Post. Los índices de audiencia de CNN se estancan en las primeras semanas con el nuevo jefe Chris Lee. Aquí hay un medio de noticias muy liberal y se está hundiendo, está bajando. El gigante de las noticias por cable, CNN, ha visto caer su audiencia en las últimas semanas bajo el mando del recién instalado presidente de la red, Chris Lee, según las últimas calificaciones de Nielsen. Tanto MSNBC como CNN siguen al rey de los índices de audiencia por cable, que es Fox News. Ahora Fox es más del lado conservador. Podemos ver el péndulo, se balancea a la derecha. Bueno, no tenemos que leer todo, pero la imagen es clara. Ahora, normalmente era el statu quo, que la izquierda prácticamente se mantuvo unida. No solo políticamente, sino también en la ideología. Pero vemos más y más personas que supuestamente son de izquierda a la deriva hacia el lado conservador. Ahora mismo aquí hay un hombre muy liberal, Jimmy Dore, y él está haciendo algunos ruidos que parecen indicar que está harto de algunas de las ideologías e ideas muy liberales que están saliendo del ascensor, e incluso afirmó algunas de estas cosas en una entrevista que tuvo con Tucker. Así que echemos un vistazo a lo que tiene él que decir. Así que mucha gente se molestó de nuevo cuando comencé con Tucker Carlson ayer. Y a la gente no le gustó que hablé con su audiencia. Entonces me preguntaron por qué Jimmy va a Tucker Carlson, porque no me invitaron a CNN, ni NBC, ni ABC y a cualquier otro. Yo iré a llevar el mensaje donde sea que me tengan. La administración de Biden está suavizando la inflación en Putin. Así que vamos a esto. ¿Mantiene una lista de todas las cosas que está haciendo Putin? Bueno, Rusia es muy poderosa. Ellos controlan muchas cosas. Derrocaron nuestro gobierno, dieron un golpe de Estado a Estados Unidos, controlaron los precios de la gasolina y Rusia es responsable de nuestra inflación. Y déjeme decirle que la última vez que compré un vodka a Rusia, ese cuento yo no me lo creo. Y realmente no creo que ellos estén controlando todo como ellos dicen. Así que los demócratas en este momento se están en el poder y tienen el control total del gobierno. Y como todos los políticos, no quieren cargar con la culpa de nada. Quieren que culpes a todo el mundo o a cualquier cosa por el dolor que están sintiendo en este momento, excepto que lo culpes a ellos. La gente con el poder en este momento. Y entonces es por eso que todo vuelve a Putin, porque Putin es su representante del odio. Y Putin estuvo de acuerdo con la campaña de Trump. Larry Summers culpó el 6 de enero a la inflación, que es un viejo consejero de Clinton. Entonces lo que no quieren que nos demos cuenta es que tenemos el gobierno unipolar. Así que si votas por Joe Biden, está votando por Goldman Sachs. Si vota por Mitch McConnell, es lo mismo. Está votando por nuestra oligarquía y no quieren que se pase esto. Y en cuanto la gente se despierte de que nos han molestado los mismos multimillonarios que controlan a Joe Biden, que controlan el Partido Republicano, eso es lo que los asusta. Ellos no nos quieren, no me quieren en su programa, hablando con su audiencia, diciéndole que la gente es de izquierda, pero leemos a ratas y sabemos que Joe Biden está completamente controlado por las oligarquías y las corporaciones, y ahora mismo el pueblo estadounidense está pagando el precio, porque estamos pagando el precio no por la inflación de Putin, no por el aumento de la gasolina de Putin. Esta es la invasión de Joe Biden, esta es la invasión de la OTAN, esta es la política de Joe Biden, estas son las políticas de Joe Biden, estas son las que están arruinando el dólar, que están haciendo que el rublo sea más fuerte que nunca, están culpando a un país extranjero. Imagínense, si Trump hiciera eso, estarían las bromas al respecto todas las noches en las noticias nocturnas. Por supuesto, no lo están. Me refiero a los programas de entrevista nocturnos, pero claro, por supuesto que no. ¿Tuviste a Jimmy Kimmel en el sofá, ese viejo recostado en el sofá? Biden
Biden no está tomando estas decisiones. Todos sabemos que tiene una discapacidad mental. Todos sabemos que Kamala Harris no está tomando esas decisiones porque tampoco puede hablar con oraciones claras. Entonces, ¿quién está realmente dirigiendo el país? Bueno, ¿quién dirige el Partido Demócrata? Que es un puñado de multimillonarios. Esos son los únicos. Así que si está pagando un precio más alto, ellos hicieron una demolición controlada de nuestra economía con los bloqueos de COVID y nadie quiere responsabilizarse por eso. El bloqueo de COVID con la Universidad de Johns Hopkins demostró que salvó 0 vidas. No tuvieron ningún impacto en la tasa de mortalidad. Como sea, para que no se quieran responsabilizar de eso, quieren que culpes a tu prójimo. No querrán que te enojes con los oligarcas o Fauci o las grandes farmacéuticas o los medios de comunicación que te controlan. Ellos te hacen pensar que los medicamentos esenciales son venenos. Quieren que culpes a tus vecinos. Si todo el mundo es un trompetista o no está con nosotros o contra nosotros, ese es el único mensaje que les queda. Y luego les queda la censura porque le han fallado. Token, ¿por qué crees que Mitch Conner y Schumer son los líderes de la Cámara y Nancy en el Senado es la líder? Porque ellos no son líderes. Esas personas no tienen carisma. No le preguntaría a Chuck Schumer cómo llegar a la autopista. ¿Por qué son líderes? Porque son los que toman la mayor cantidad de dinero de la clase multimillonaria que realmente dirige este país. Les quitan el dinero y lo reparten entre los demás congresistas para que los demás voten por ellos como líder. Ellos no son líderes, son los más corruptos. Él tenía una diatriba bastante grande. Ahora yo encuentro que esto me parece interesante, Martín. Él dice que los políticos están gobernados por los oligarcas y por los multimillonarios. Pero tengo otra pregunta para ti. ¿Quién gobierna? Sí, eso estuvo en mi mente todo el tiempo. Lo hemos mostrado una y otra vez y podemos demostrarlo. Ellos van a un solo lugar. Y hablaremos de eso en un momento. Así que de nuevo, completemos el círculo. Si muestra parte de una imagen, entonces no ve la imagen completa. Y tú crees que esta es la realidad, tú crees que este es el mundo, porque la gente está hablando de Soros, o la gente está hablando de Bill Gates, o la gente está hablando de Elon Musk, o la gente está hablando de quien sea que se siente en el cetro. Ninguno de ellos están sentados en el cetro. Hay alguien más que está sentado en ese cetro. Incluso nosotros hemos tenido YouTube, Twitter. Todos los que censuran, ¿dónde han ido? ¿Todos no fueron al Vaticano? Definitivamente. Ok, echemos un vistazo a Elon Musk. Elon Musk publicó esto en Twitter. Sí, eso es lo que pasó. Sí, él hizo esta pregunta después de que hubo un artículo de noticias o un tweet en CNN sobre Twitter que él estaba comprando. Y la pregunta aquí es, ¿quién financia estas organizaciones que quieren controlar su acceso a la información? Investiguemos. Y ahí tienes Twitter. Ahora sabemos que Elon Musk era bastante liberal. Y luego recientemente ha hecho ruidos muy conservadores. De hecho, él ha declarado públicamente que cambiaría de afiliación partidaria en las próximas elecciones. Entonces, ¿hay una tendencia? Sí. Y ahora, es interesante, si tú lees la última parte sobre por qué hace la pregunta sobre quiénes son estas organizaciones y quién la financia. Así él dice, aquí él dice la marca que deberían obligar a Twitter a mantener las políticas de contenido bajo. Entonces él dice, algunas de las marcas más importantes de la nación, incluidas Coca-Cola, Disney y Kraft, están haciendo llamados para boicotear a Twitter si le venden la empresa, obviamente, al propietario Elon Musk y no respetan la política. Ok, ahora mismo todas estas empresas forman parte de las empresas que se reunieron con el Papa recientemente y llegaron a un acuerdo en particular. Sí, definitivamente. Y después de su reunión con él, de repente ciertas políticas comenzaron a implementarse. Ok, todavía estamos jugando este juego. Echemos un vistazo más de cerca. Aquí hay una camiseta o una chaqueta que llevaba Elon Musk en la función de Met Gala, y en la parte de atrás de su chaqueta dice Novus Ordo Seclorum, lo que significa un nuevo orden mundial. Y eso, por supuesto, también es parte del dólar, etc. Entonces, ¿está asociado o involucrado en este tipo de cosas? Sí, porque algunas personas podrían decir
que esto es en realidad una broma en su cara, o tirarlo por ahí para mostrarle al nuevo orden mundial que él no está siendo gobernado por ellos. Pero hay algunas otras cosas que él hace que podrían hacerte pensar 2 veces sobre eso. Ok, así que demos un paso más allá. Elon Musk rompe el silencio de Twitter para publicar una foto de él y 4 de sus hijos con el Papa Francisco. Por lo que el mega multimillonario tiene que visitar al Papa y guardar silencio durante ese periodo. Y allí se presentó. Ahora, Martín, ¿por qué sería esencial que estos megas multimillonarios tuvieran que ir a visitar al Papa Francisco para recibir instrucciones? Ajá. Elon Musk dijo que estaba honrado de conocer al Papa Francisco cuando compartió una instantánea con 4 de sus hijos después de 10 días fuera de Twitter. Después de compartir por última vez un tweet en la plataforma de redes sociales el 21 de junio, el CEO de Tesla de 51 años regresó al sitio el viernes y escribió un mensaje. ¿Se siente, tal vez, un poco aburrido? Es un honor para mí conocer al pontífice ayer, escribió Musk junto a la fotografía en la que se ve a cada uno de los hombres de Musk de pie junto al Papa con traje. Con trajes completamente negro, por supuesto. El desglose de 10 días más reciente de Musk de Twitter es el más largo que ha tomado de la plataforma de redes sociales desde octubre del 2017, informó el Wall Street Journal. Martin, ¿por qué cada vez que discutimos este asunto, el Vaticano está involucrado? Porque la Biblia lo dice claramente. No puede evitarlo. ¿Esto es una conspiración o es un hecho? Es un hecho. Hay una conspiración por ahí, pero es un hecho, sí. Bueno, el hombre acaba de decir que los multimillonarios controlan a los presidentes y esto y aquello, pero nos preguntamos quién los controla a ellos. Y esto da una pequeña pista. Espero que la gente pueda seguir la pista. Ok, así que habiendo resumido todo eso, volvamos a la Biblia. Daniel 11:36. Y el rey, ese es el rey del norte. Ese es el papado. Hará según su voluntad. Y él se exaltará a sí mismo y se engrandecerá sobre cada Dios. Ahora encontramos en el libro de Tesalonicenses también eso. Y se sienta en el templo de Dios mostrándose es el Dios. Y hace leyes contrarias a las leyes de Dios. Y entonces luego tiene algunos problemas morales que parecen estar en armonía con Dios y se presenta como Dios tomando la autoridad de Dios y haciendo que la segunda bestia la implemente al unirse a la iglesia y el Estado, como hemos visto a lo largo de toda esta presentación. Y él habla cosas maravillosas contra el Dios de los cielos y prosperará hasta que se cumpla la indignación. Así que Martín, él va a prosperar. El único que está prosperando en todo esto es el papado. Por lo que se determina que se hará. No importa lo que digan algunos de estos teólogos. Ni mirará al Dios de sus padres, ni al deseo de las mujeres, ni mirará a ningún Dios porque se engrandecerá sobre todos ellos. Él no honrará al Dios de sus padres, ni al deseo de las mujeres siendo iglesias. Él no querrá a Cristo. Él tiene deseo por el otro. Pero en su estado honrará al Dios de las fuerzas. Y a un Dios que sus padres no conocieron, honrará con oro, plata y piedras preciosas y de cosas agradables. Es la única religión que hace eso. El Dios de las fuerzas. Tuvimos toda la discusión de eso en un episodio anterior. No entraremos en ese tema. Verso 39. Así hará en las fortalezas más fuertes con un Dios extraño, al cual reconocerá y aumentará en gloria. Él no está representando a Dios. Él está representando a otra deidad. El dragón le dio su poder y su asiento y una gran autoridad. El que quería ser Dios, sí. Es el Dios de las fuerzas.
al cual reconocerá y aumentará en gloria, y hará que se enseñoreen de muchos y repartirá la tierra por ganancia. Él está jugando con países. Y en ese momento del fin, el rey del sur lo empujará. Esa es una ideología que supuestamente es contraria a la suya. En realidad, debajo de las escenas, detrás de escenas, está el yin yang, y se sientan en una mesa, pero por el bien de los Gojin, el consumo público, el rey del sur empujará contra él. En otras palabras, el Papa dirá una cosa y Biden dirá lo contrario. Eso es lo que vemos, sí. Incluso si lo tienen más allá, Biden dirá una cosa y Putin dirá otra. Y ellos se sientan en la misma mesa, se sientan en una mesa y pertenecen a las pequeñas sociedades secretas. Y el rey del norte vendrá contra él con torbellino y va a superar esa ideología liberal. Estamos viendo un péndulo que se balancea con carros. La guerra está involucrada. Están usando guerra, sí, con jinetes. Está moviendo su ejército, sí. Y con muchos barcos. Está usando la economía. Twitter es parte de la economía de los multimillonarios. Los multimillonarios forman parte de la economía. Y entrará en los países en plural. Su ideología irá a todas partes. Y se desbordará y pasará por encima. Martín, ¿estamos viendo el cumplimiento de esta profecía? Definitivamente, pero una vez más, si no quieres verlo, dirá que esto es una conspiración. Pero yo creo que es una profecía bíblica. Y yo creo que este es el final del juego. Yo creo con todo mi corazón que estamos en la culminación de la historia. Y que Dios nos dé vista espiritual. Oremos. Padre Celestial, la mesa ha sido puesta. Los invitados están sentados y la comida está a punto de comenzar. Todos los actores han sido puestos en su lugar. El titiritero tiene el control total. Y todas las cosas están funcionando de acuerdo a su plan. Y afortunadamente, según la profecía, también. Abre los ojos de tu pueblo. Haznos conscientes de los tiempos en que estamos viviendo, para que no nos llegue como una sorpresa abrumadora. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su bondadosa valentía, sus continuas oraciones y su generosa contribución financiera. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Salvador Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en sus viñas para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.